La apostasía. Ese es el tema que el día de hoy te queremos compartir, deseando que el Señor trate con tu vida y que tú puedas entender la importancia de que siempre pidas dirección a nuestro Dios para que Él te guíe, para que Él te proteja de doctrinas erradas, de herejías, porque es Dios el que nos puede cuidar y es Dios el que nos va a guardar. Por eso espero que a través de este tema tu fe se fortalezca, te puedas cimentar verdaderamente en el Evangelio y de esa manera nunca vas a retroceder. Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo en el capítulo 4. Es ahí donde vamos a desarrollar el tema. Y antes de iniciar, eh, algunos me han preguntado por qué no he seguido con los temas de Apocalipsis. Los vamos a seguir, los vamos a continuar. Vamos a hablar de lo que es todo Apocalipsis, pero no podemos descuidar otras porciones de la Escritura que son sumamente importantes. No desesperes y próximamente vamos a seguir también con Apocalipsis para darle continuidad a ese libro que ya iniciamos. Te animo a que sigas perseverando y me han preguntado quién es la persona que ha influenciado más en mi vida en cuanto al caminar cristiano. Y te puedo decir que le doy la gloria a Dios, pero honestamente si alguien ha influenciado en mi vida y lo estimo mucho y lo digo con honestidad, es y es el que me fogueó durante muchos años, el que me dio mucha oportunidad de compartir, y él es Víctor González. Le mandamos un saludo a Pastor Víctor. Ha sido una persona de mucha bendición a mi vida. De hecho, él fue el que me regaló alguno de los sacos que utilizo hasta eso, más todavía hace poco me ha bendecido de esa manera. Pero él es una persona que ha influenciado demasiado en mi vida. Bendiciones, bendiciones para él. Vamos a iniciar, dice la Escritura, ahí en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Muy bien, hasta ahí vamos a hacer un énfasis. Y vamos a ir primero a lo que es la canonicidad del libro. Y pues esta carta cumple con el canon, ha sido reconocida a través de toda la historia por la iglesia desde sus inicios y también, como te lo he comentado, por esos padres de la fe, esos grandes siervos de Dios, como Clemente de Alejandría, como Eusebio, que ya te platiqué en el tema pasado. Ellos han dado testimonio de esta epístola y se considera inspirada. Y en la crítica histórica, para que tú puedas entender mejor por qué esta carta, cuál fue el propósito, por qué le envió el apóstol Pablo. Y esta carta, aparte de la segunda de Timoteo y de la de Tito y la de Filemón, a diferencia de las otras cartas de Pablo, estas cartas son personales. Estas, de hecho, Timoteo, primera y segunda, y Tito se consideran cartas pastorales, así de simple, dando instrucción a siervos de Dios que estaban liderando, aunque Timoteo no era precisamente un pastor, pero participaba activamente en la obra del Señor. Y el apóstol le dio indicaciones de cómo debía de ser su proceder, cómo debía de comportarse y ante qué debía estar alerta. Y dentro de la crítica histórica encontramos el por qué fue escrita, porque había surgido ya
un grupo gnóstico judaico que introducía o quería introducir o introdujo muchas herejías. Una herejía son doctrinas falsas contrarias a la fe ortodoxa cristiana, a la fe que se dio desde un inicio, a las enseñanzas que se dieron de un inicio, para que vayas comprendiendo algunas palabras, porque en ocasiones pensamos que un hereje, no sé, es algo así como un brujo, y en sí un hereje pues es un falso maestro, enseña doctrinas contrarias a lo que es la fe, que es la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Y dentro de las falsas enseñanzas que ellos daban, lo hacían porque los gnósticos consideraban, hay muchos puntos que después te voy a explicar, hoy nada más voy a hacer énfasis en uno de estos. Ellos decían que la naturaleza humana la había hecho un Dios y que otro Dios había hecho el alma o el espíritu, que son sinónimos, y por esa causa decían, no afecta en ninguna manera el que una persona cometa pecado, porque lo está haciendo en una parte de su cuerpo que fue formado por otro Dios. Y entonces por eso el apóstol se vio en la necesidad de escribir a Timoteo y corregir y prevenirlo para que la iglesia tuviera cuidado, porque todo pecado es una infracción a la ley de Dios. Entonces por eso fue el que envió esta carta, y porque también los judaizantes entraban y decían que no debían de comer ciertos alimentos, que porque esos alimentos eran impuros, y entonces por eso el apóstol se vio en la necesidad de escribir la carta. Ya con el contexto histórico, espero que puedas entender mejor el por qué ese propósito y cómo lo podemos aplicar en este tiempo. Y ya en la crítica textual vamos a analizar algunas palabras, qué es lo que significa, porque muchas de las veces he escuchado decir que la iglesia va a apostatar, que ya estamos en los últimos tiempos y que va a haber una gran apostasía de la iglesia. Pero déjame hacerte una observación. Según lo que nos enseña la palabra, cuando nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo dijo así, mira, aquí está. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de las ovejas de los que habían creído en él. Nadie los puede arrebatar de su mano. Después dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, en base a esta porción de la Escritura y en base también a lo que dice el libro de Romanos, allá en el capítulo 8, versículos 29, por ahí, dice la Escritura que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Dice también que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué lo dice así? Porque es el poder de Dios el que sostiene a cada creyente. No nos sostenemos por nosotros mismos ya hubiésemos retrocedido desde hace mucho tiempo. Por eso hay que darle siempre la gloria a Dios, y hay que entender que cuando habla de la apostasía no se está refiriendo a la iglesia, porque la iglesia nunca va a apostatar. La iglesia siempre va a estar firme, porque es Dios mismo el que te sostiene a ti, el que me sostiene a mí y el que sostiene a todo creyente alrededor del mundo. Por eso la iglesia nunca va a apostatar, porque la palabra apostatar significa apartarse, desistir, pero un genuino creyente jamás va a apostatar. Apostatará aquel que nunca volvió a nacer, pero no un genuino creyente. Por eso ahí entran varios temas. Si la salvación se pierde, si no se pierde, no, es que un cristiano nunca se pierde.
porque es el poder de Dios. Cuando algunos retroceden es simple y sencillamente porque nunca volvieron a nacer, no recibieron el Espíritu Santo. Entonces no se está refiriendo a la iglesia, sino se está refiriendo a algunas personas que van a retroceder, que van a desistir y que muchas veces la gente ya no va a querer saber del evangelio, y que eso sí lo estamos viendo, pero no de ahora, ya desde hace mucho tiempo. Vamos a analizar esta porción en esta parte del versículo número 1. Dice la escritura así, mira. Primero, vamos a analizar parte por parte, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice claramente? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que advierte? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos a hacer un señalamiento. ¿A qué se refiere con los postreros tiempos? No se está refiriendo al juicio final, sino que se está refiriendo al lapso que hay entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda bien, dentro de la tribulación todavía ahí es donde se convierte el pueblo judío, y ahí es donde muchas personas también se van a convertir, aunque muchos no van a querer saber nada. Pero esos postreros tiempos se está refiriendo desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida física, que ya viene a reinar. ¿Por qué te digo esto? Porque el mismo apóstol Pablo dijo allá en el libro de los Hechos, allá en el capítulo, vámonos para allá, Hechos. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño después de su partida. Pero ya inclusive antes de que él partiera, por eso escribió la carta, porque ya habían entrado ese grupo de gnósticos que pertenecieron en algún momento a la iglesia, pero que nunca volvieron a nacer y que se apartaron, y que ellos decían que tenían un conocimiento superior. De hecho, gnóstico significa conocimiento. Ellos decían tener un conocimiento superior al de los discípulos. Entonces, esos postreros tiempos no se está refiriendo, grábatelo bien, no se está refiriendo al juicio final, sino que se está refiriendo al lapso de tiempo desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Y si ya desde aquel entonces, nada más ponte a pensar, si ya desde aquel entonces había muchos falsos maestros, pues ¿qué podemos decir ahora? Que han pasado ya 2000 años, la era cristiana, 2021, ¿qué podemos decir ahora? Pues por lógica hay muchos falsos maestros en la actualidad. Hoy, por lo que investigué hace tiempo dentro del internet, existen aproximadamente 6,000 religiones y cada uno dice tener la verdad. Ninguno dice hablar mentira, todos dicen tener la verdad. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de tanto falso maestro? Por eso es necesario analizar lo que dice la Escritura. Toda enseñanza que vaya en contra del Evangelio es una herejía. Así de simple. Cuando una persona te dice que comer ciertos alimentos, que eso te hace impuro, que no debes de comer esto, no debes de comer esto, eso ya es una herejía, así de simple. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice la Escritura. Y no nos afecta lo que entre en nuestro cuerpo, el alimento, porque eso dijo Cristo, eso va a parar a la letrina. Pero lo que sale de nuestro interior, eso sí nos afecta en la relación con Dios, porque la comunión se rompe. La relación padre-hijo, esa nunca se va a perder, pero lo que sí se puede romper es la comunión. Entonces eso se soluciona cuando uno confiesa el pecado a Dios, Él nos perdona y nos sigue limpiando de la maldad que hay en nosotros. Y así te puedo mencionar muchas herejías que existen en la actualidad. Una de esas herejías es decirle a la iglesia que la iglesia va a apostatar. Eso es una herejía.
una falsa enseñanza, porque la iglesia, en base a lo que dice la Escritura, la iglesia nunca va a apostatar. Por eso los temas también deben de ser sermones en donde se explique la Escritura correctamente, y en ocasiones jalamos de una parte, jalamos de otra parte para que las personas puedan entender correctamente el Evangelio. Otra de las cosas que puede ser una herejía es querer obligar a la gente a que diezme, porque eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy cada uno dé como propuso en su corazón, pero ya no estamos bajo la ley. Entonces todo eso no debería de ser dentro de la iglesia. El decirle a una persona que todavía no es salva, pues eso es una herejía total, porque eso es lo que enseñaron los discípulos, que uno es salvo por gracia, por medio de la fe, pero muchos dicen que hay que hacer muchas obras y que así vamos a ser salvos. La Escritura dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y la gracia es un regalo de Dios. Entonces puedo mencionar muchas herejías que espero que te sirvan a tu vida para que tengas cuidado con falsos maestros. Dice la Escritura, ¿cuál va a ser la causa por la que muchos apostatarán de la fe? ¿Y cuál fe? Pues de la fe genuina, de la enseñanza cristiana ortodoxa. ¿Cuál va a ser la causa? Aquí lo dice, porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, cuando está hablando de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, se refiere a una sola persona. Cuando habla de espíritus engañadores, pues se refiere a falsos maestros que van a traer doctrinas de demonios, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y es por eso que este tema que te comparto lo hago para prevenirte, porque no todo lo que se escucha es bueno, no, pero aquí necesita la persona ser advertida. Y por eso es lo que hacemos, advertir a la gente que no todo lo que se predica es bueno, no a todo lo debemos decir amén. Yo escucho a muchas personas que a todo le dicen amén, y eso no debe de ser. Hay que tener mucho cuidado, porque esas personas que van a apostatar es porque están escuchando a espíritus engañadores, a falsos maestros que están introduciendo doctrinas de demonios, están influenciados por el diablo, en pocas palabras. No están influenciados por el Espíritu Santo, están influenciados por el diablo, y por eso sus enseñanzas son contrarias a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y que enseñaron los apóstoles. En ocasiones mezclan ciertas cosas de la Biblia, pero también mezclan muchas cosas que son doctrinas de seres humanos, que son doctrinas de demonios. Espero que hasta ahí vayamos entendiendo. Dice la Escritura después, por la hipocresía de mentirosos que teniendo teniendo cauterizada la conciencia, esas personas que ya son insensibles a la palabra de Dios, ya tienen cauterizada su conciencia, una de las cosas que van a hacer es que prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Eso es algo que esas personas van a prohibir. Ya te expliqué en el contexto histórico, cultural, y también en la crítica textual, que se está refiriendo a los gnósticos, que enseñaban que el que una persona se casara y procreara familia era indigno de una persona espiritual. Pero eso va completamente contrario a lo que enseñó desde un principio nuestro Dios, porque Él fue el que formó a Eva de la costilla de Adán y se la llevó como su esposa. Dios mismo instituyó el matrimonio. Entonces eso es una herejía tremenda. Después de los gnósticos, 200 años aproximadamente después, surgió un personaje llamado Mané, y a ellos se les conoce como el maniqueísmo. Y el maniqueísmo enseñaba prácticamente las mismas cosas. Tenían muchas prácticas que se les llama ascéticas,
en donde ellos a través de un estilo de vida austero, ellos decían que al privarse de esas cosas, de casarse, de darle placer al cuerpo, de esa manera ellos iban a alcanzar el perfeccionamiento moral y espiritual. Pero eso es completamente contrario a la Biblia, porque uno hace morir lo terrenal en nosotros por el Espíritu de Dios que está en nosotros. No porque uno no se case y cosas por el estilo, pues no, porque cuando uno no tiene don de continencia, dijo el apóstol, nos vamos a estar quemando. Entonces, por eso son enseñanzas de demonios, enseñanzas contrarias a lo que dice la palabra. Y para nadie se ofenda, porque por eso estoy dando el contexto histórico-cultural también. Parte de esas prácticas las adquirió también la Iglesia Católica. A los católicos los respeto completamente, pero ellos también adquirieron esas prácticas. Todavía hay muchas prácticas de esas dentro de la Iglesia Católica, porque ellos por eso no permiten que el sacerdote contraiga matrimonio. Ellos dicen que se debe de guardar en el celibato, pero eso va contrario a la palabra, porque el apóstol Pedro, inclusive el apóstol Pedro, era casado. La Biblia nos enseña que en cierto momento la suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre y nuestro Señor Jesucristo la sanó. Entonces el casarse no va a afectar para nada en nuestra espiritualidad en cuanto a la comprensión de las cosas de Dios, pero esas son doctrinas de demonios, grábatelo bien, y por eso no en todo lugar se comparte verdaderamente del Evangelio. Dice la Escritura después, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ok? Esta era otra de las cosas que hacían y que aún muchas personas dicen que hay cosas que no debemos de comer. Específicamente que no debemos de comer rellena, que no debemos de comer carne de puerco, que no debemos de comer, no sé, tantas cosas que dice la gente, pero eso es contrario a lo que dice la Biblia, eso es contrario a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a relacionarlo con lo que dice Colosenses 2 para que lo comprendas mejor. Dice allá en Colosenses 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En el 16 dice también, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Yo creo que mejor lo debimos de haber leído del versículo 16 al 23. Y más bien también el versículo 8, el 16 hasta el 23. Primero el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses y luego del 16 hasta el 23. Dice en el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tengamos cuidado de que nadie nos engañe. Nosotros por eso somos seguidores de Cristo. Hacemos caso a la doctrina de Cristo, no a doctrina de seres humanos, porque una doctrina de ser humano, cuando va en contra del Evangelio, esa doctrina es una doctrina de demonios, y no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Entonces, por eso es necesario que tú entiendas correctamente el por qué fueron escritas las cartas, qué es lo que quería prevenir el apóstol y qué es lo que debemos de prevenir en este tiempo. Para cerrar, regresamos a Timoteo en el capítulo 4, dice el versículo 6,
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo y lo que nos dice en la actualidad también a nosotros. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nosotros lo que tratamos de hacer es compartir el Evangelio tal como lo dio nuestro Señor Jesucristo, para que tú estés prevenido y para que no seas engañado por falsos maestros que muchas veces traen doctrinas de demonios. Recuerda que la lucha que tenemos como cristianos no es contra sangre ni carne, es contra principados, contra potestades. Lo que he hablado, que nadie lo tome a que lo estoy ofendiendo. Estoy explicando el Evangelio, pero en ocasiones algunos van a salir un poquito embarrados. Bendiciones para todos y espero que el tema haya sido entendido.